Bueno, ya estamos aquí, en la localidad de Alboraya, a punto de poder entrevistar a la persona que está cultivando la munición que se utilizará en esta magnífica batalla de flores que se realizará el domingo. Vamos a entrevistar a don Miguel Galán, que ya lleva más de 100 años cultivando esta flor, ha pasado de generación en generación y nos va a contar qué tipo de flor es, que hay machos y hembras, cuántas hectáreas o anegadas cultiva. Bueno, nos va a contar en definitiva todo para conocer de cerca la munición que vamos a utilizar este domingo en la batalla de flores. Bueno, pues aquí estamos preparando los últimos preparativos para la batalla de flores. Los campos están pletóricos, a pesar de todos los pesares, con todos los problemas que hemos tenido con las granizadas y con la alta temperatura. Bueno, el Clavellón todavía este año vamos a tener una horrorosa batalla de flores. Esperemos que el tiempo no nos fastidie más de aquí a mañana que empezamos a coger y hasta que se acaben. Pues yo creo que este año estaremos rayando el 1.250.000 flores, las que se van a tirar aproximadamente. Esto, claro, hasta que no empieces a coger no sabes las que salen, porque esto es el campo. Pero bueno, supongo que las que están muy buenas y supongo que unos 1.250.000 flores. Empezamos a cultivar nosotros estas flores pues generalmente en el mes de mayo, en fallas, justamente los días de fallas. Se hacen los planteles y luego se trasplantan a lo que es el campo en la época que tienen que trasplantarse. Y aquí veis, hay una cantidad de machos y hembras, las flores también está, y la verdad es que este año las flores son muy bonitas y las llevamos cultivando esta variedad de más de 100 años. Las vamos manteniendo año a año hasta que la batalla pues se haga. Esta flor es ideal para la batalla de flores porque es muy esponjosa, no tiene ningún peligro, es ideal para la batalla de flores. O sea, ahí está en dos colores, en lo que es amarilla y color calabaza, son los colores característicos del verano. Y es una pasada ver un campo de estos, es realmente muy bonito. Los campos los tenemos divididos, bueno, en la zona de Alboraya están plantados este año todos. Y lo plantamos en diferentes sitios por si acaso, como ha pasado este año, si cae algo de piedra, que no coja todos los campos a la vez. Si un campo a lo mejor lo ha tocado, pues otro lo hemos librado, como en estos momentos en este campo está toda la flor. Esto ya te digo, que lo hacemos en diferentes campos para que no tengamos ningún problema. Plantadas tenemos sobre unas 40 anegadas y mañana por la mañana, a primera hora con todo el fresco, empezamos a coger hasta que se acabe. Generalmente solemos acabar el sábado por la tarde a última hora o el domingo por la mañana. Bueno, pues esto sí que es un problema, la participación de gente, necesitamos 50 personas cogiendo la flor. Una barbaridad de gente y es difícil encontrarla, pero bueno, en fin, estamos con ello ahora, con eso. Pero sobre unas 50 personas necesitamos. Sí, la temperatura es fundamental para recogerlas, porque una temperatura de 33 o 34 grados con una cesta y aquí cubiertos hasta más arriba de la cintura entre flores, pues la verdad es que la gente se agota. El futuro de la flor creo que sí que está garantizada, mientras que se haga la batalla de flores, porque esta flor nada más que se gasta para esto y para jardines, pero incluso esta variedad no, esta variedad la tenemos mucho tiempo y la hemos creado nosotros. La flor es el tajete de nombre técnico y para los valencianos son clavellons, o sea que tiene nada más que dos colores, amarillo y naranja, que realmente son los colores del verano por excepción, y aparte este año están muy de moda tanto el amarillo como la naranja. Bueno, nos queda nada más 48 horas para terminar de coger la flor.
pero nos tiene que acompañar el tiempo, porque una racha de aire fuerte o que lloviera, unas gotas, esto hace de esponja y se llena de agua dentro y entonces la escalda la planta. Está muy bonita esa hora, espero que el tiempo nos respete, hay que poner todas las velas.